Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bienvenidos, esta noche vamos a hablar por segunda ocasión y lo haremos todas cuantas sean necesarias. Inclusive tengo prevista la posibilidad de una semana entera dedicar el programa a ese asunto, porque es algo que afecta a 18 millones de ecuatorianos e interesa directamente a 8 millones de los ecuatorianos, de los cuales solo 3,5 aportan para lo que el IES debe hacer, que son sus afiliados. Y es la propuesta que ha sacado adelante Henry Llanes, quien hace un año habló de eso aquí y la cumplió, de una reforma a la ley del IES, la ley reformatoria, que cambie principalmente, pero no únicamente, la composición del Consejo Directivo de 3 a 5 integrantes, con otras transitorias o disposiciones generales que podrían ser igualmente interesantes o peligrosas, según que responda el Ejecutivo, puesto que la Asamblea, en lo básico, aprobó su proyecto con muy pocas modificaciones. Está aquí entonces Henry Llanes, líder sindical, licenciado, experto en materia petrolera y en materia de seguridad social, para responder por su iniciativa y explicarla. A lo largo del programa consultaremos también las opiniones de Diego Salgado, por segunda ocasión nos acompaña, es director general del IES, y del doctor Carlos Loaiza, que hasta hace poco fue director, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El IES, su consejo directivo, no lo único, pero sí lo urgente es lo que vamos a tratar ahora con Henry Llanes, el proponente de la ley reformatoria en la Asamblea. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión canal 9. Solo en Manaví, mi tierra, señal abierta. En todas estas dos cableras y en las demás del país salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En conjunto, más o menos significan 40,000 hogares en territorio nacional conectados a esta hora. No solo Quito, Guayaquil. Radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Vieja, Candela con K, 89.3. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Comenzamos, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Nos parece lo más apropiado empezar por las objeciones al tema principal, pero no necesariamente lo más importante de la propuesta de Henry Llanes, que es la forma de ampliar el Consejo Directivo del IES de 3 a 5 miembros. Así comenta para Del Día a la Noche el economista Augusto de la Torre, quien durante el gobierno anterior encabezó la comisión encargada de proponer al cabo de 3 meses reformas completas al IES. Con respecto a la composición del directorio, mira, esto es mucho ruido y pocas piedras, porque no sé qué se va a conseguir con ello.
me parece que si hay algún beneficio sería muy marginal. Creo que lo que hay que es plantear el problema de la seguridad social en su integridad y proponer algo que ataque los problemas estructurales, que puede bien estar acompañado de un cambio de la gobernanza. En la comisión, como tú conoces, Carlos, nosotros propusimos un cambio de la gobernanza que era más profundo, porque proponíamos separar el directorio de pensiones del directorio de salud. La reforma de la gobernanza me parece que es importante y complementaria, pero enviar solo ella, sin nada más, me parece a mí que tiene un valor agregado negativo. Me parece que no es cosa menor mejorar la gobernanza, pero hacer solo eso, sin tocar los otros problemas que están, digamos, quebrándole a la seguridad social, me parece que eso sería una oportunidad desperdiciada. Empecemos entonces, Henry Llanes, por estos argumentos de Augusto de la Torre. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación en el set de manera presencial, donde usted sabe que podemos interactuar mejor y evacuar estos temas con más frontalidad y celeridad. ¿Qué se va a conseguir? Pregunta Augusto de la Torre. Cuéntele a él y al país. Sí, saludos cordiales, Carlos, y también a la audiencia, muy amable por la invitación. No, Carlos, o sea, en una casa, en un hogar, para que camine bien, tiene que haber un buen padre de familia, pues, y una buena madre de familia, si no, no funciona. En la familia, en el hogar, en una empresa, en este mismo estudio, si no hay una cabeza que dirija bien, que planifique bien, esto no marcha bien. ¿No había esa cabeza? No, es una cabeza que estaba al servicio del gobierno, porque es el propio gobierno, ¿no? Es decir, a ver, porque también ¿Por tengo qué que... al servicio del gobierno? ¿Trabajadores estaban al servicio del gobierno? Claro, porque lo nombra el gobierno. ¿Empleadores al servicio del gobierno? Siempre actúan los dos votos. No es que el voto de los empleadores va a votar con el delegado de los asegurados. Entonces era una ficción el representar a tres sectores, estaba representado uno. Sí, Carlos. Eso es un voto de minoría que nunca defendió los intereses de los trabajadores, de los asegurados, ¿no? Y por muchos periodos siempre fue cooptado por el delegado del gobierno, entonces votaban los tres juntos y los afiliados, los asegurados en la indefensión. La cosa sería 3-0 ahora, porque he visto que Richard Gómez, así se llama, básicamente coincide con muchas de las propuestas de Eduardo Peña. Así es. Y entonces yo lo que quiero aclarar, como siempre lo digo, el Seguro Social surgió en el mundo para proteger a los trabajadores, a los afiliados, para proteger la salud, para proteger a sus aportantes. Y la jubilación. Pero entre los aportantes, los jubilados de los afiliados. Así es, claro. Pero Correa extendió esto a 4,5 millones más de personas y ahí fue donde se aceleró la debacle. Externalizó todos los servicios del Seguro Social como que fueran hospitales públicos. ¿Por qué? Porque al incrementar la demanda de servicio, la capacidad no bastaba. Pues. Claro, exacto. Y entonces, pero como a él le interesaban otro tipo los objetivos de él eran otros, más políticos, claro, ¿no? más los votos. Entonces el problema no está allí. No se debe volver, o por lo menos tratar, 4,5 millones de beneficiarios que no aportan, señores, en adelante, sí, aunque sea significativamente ustedes, sí, a aportar. Así es por ahí la reforma. Pero yo creo que... ¿Usted es partidario de eso? Yo soy partidario, Carlos, de que las prestaciones del Seguro Social que no son de afiliados del Seguro Social pasen al Ministerio de Salud. ¿Y por qué no lo propuso? En esta ocasión, ¿sí? No, porque nosotros en la iniciativa popular normativa tenemos 3 impedimentos, ¿no? O sea, no meternos en temas tributarios. Uno. No afectar los ingresos del presupuesto general del Estado, o sea, no causarle más gastos, más egresos, eso no va con la ley. Y lo tercero, claro, no tiene nada que ver, pero no afecta a la división política territorial del Ecuador. Ahora, explique por qué la nueva composición del directorio que usted propone. Porque yo digo, como el Seguro Social surgió para proteger las prestaciones de los afiliados, ¿no? Y son ellos los que financian las prestaciones del Seguro Social, no es el gobierno, no es el Estado. Bueno, los sindicatos para que administren el Seguro Social. Son ellos y los empleadores, cuidado. Ya. 9% ponen los afiliados, 11% ponen los empleadores, claro, los patronos. Los patronos, claro, los patronos aportan, los empleadores aportan en el marco de las relaciones obrero-patronales, pero una vez que ellos transfieren sus recursos, ¿no?, de las empresas, ¿no?, vía roles al Seguro Social, esa plata ya no es de ellos. Correcto. Esa plata es de los afiliados. Así es. Porque tienen que esa plata invertirse para cumplir con las prestaciones de salud. Inclusive este 20%, en número redondo, es mal entendido,
como que fueran todo aportes, solo 9% aportes de los afiliados. No, el 20% es un aporte de los afiliados, solo que por ellos dan 11% los patronos y 9% los afiliados. Si no, los empleadores también estarían afiliados al Seguro Social, pues. ¿Está claro? Claro, pero claro, el tema es, el eje surge, ¿cómo financio estas prestaciones de salud, de riesgos del trabajo y jubilación? Y entonces, claro, desde un inicio dijeron, aquí tenemos que ponernos de acuerdo entre trabajadores y empleadores, ¿no?, en función del pago de una prima mensual, y esa prima mensual definir un cálculo actuarial. Correcto. Pero lo que yo requiero y lo que quiero poner énfasis es de que esos recursos al 100% son para proteger las prestaciones de los afiliados, de los asegurados. De acuerdo. Que quede claro. Ahora, avancemos. Si es para eso, ¿de qué sirve meter ahora a jubilados un representante de ellos y afiliados un representante de ellos, si el representante de los trabajadores es de los afiliados? Están doblemente representados los afiliados. No, es lo que pasa es que nosotros nos fuimos por el lado del número de afiliados al Seguro Social Obligatorio. Son 3 millones de afiliados al Seguro Social Obligatorio. Correcto. ¿Ya? Y 600,000 jubilados. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Si son 3 millones, el mayor número de afiliados activos, los que están financiando las prestaciones, es justo que tengan 2. Sin duda. Que no tenga 1. Ah, que tengan 2. Claro, que tengan 2. Es la propuesta original nuestra. Pero con eso van a terminar desbalanceando el directorio, pues porque cualquier rato el de los trabajadores se va a su lado. En la penúltima década del siglo XIX, cuando se crearon los consejos de salud en Alemania, al amparo en el marco del Seguro Social Obligatorio, ¿quiénes administraban los consejos de salud? No eran los empleadores, ni el gobierno, eran los trabajadores. O sea, más de siglo y medio atrás. Usted dijo bien, en Alemania. Sí. Otra mentalidad, otra estructura social. Pero ya nosotros ya estamos globalizados por la tecnología, la ciencia, y hay... Ahora, una cosa más, según su misma teoría, Henry, están sobre representados los jubilados, porque siendo ellos el 20% del universo de 3 millones que aporta, ellos ya aportaron, se jubilaron, tienen la misma representación que los otros. Es que el tema es, a ver, es que hay también un reconocimiento histórico, reconocimiento también a ellos, porque ellos aportaron, fueron los que estuvieron las prestaciones, ahora ya no son aportantes, ¿no? O sea, gracias a que ellos echaron el IES de encima, claro, 40 años tenemos ahora lo que tenemos. Así es. Y entonces justo que se reconozca a esta gente que lo sostuvo el Seguro Social en épocas tan difíciles, ¿no? De los años 70, años 80, años 90 y la primera década del presente siglo. Estamos empezando a entender la propuesta de Henry Llanes. Sigamos en esa línea. Y lo hacemos con una entrevista para Del Día a la Noche de la experta en materias de seguridad social, Patricia Borja, que ve en cambio en la nueva composición que tendría el directorio del IES un desbalance total a favor de los afiliados, que tendrían a través de 3 miembros el 60% del control del Consejo Directivo. Lo que se está planteando a través de este proyecto es que realmente el 60% de la decisión de este cuerpo colegiado recaiga en los asegurados. Un 20% tendría la representación de los empleadores y otro 20% el ejecutivo. Señalaba la OIT, dado que actualmente la conformación es de 4 miembros y el 50% de la decisión recae sobre el ejecutivo, porque el Consejo Directivo actualmente está presidido por, el directorio del BIES está presidido por quien también le corresponde presidir, valga la repetición, el Consejo Directivo del IES, y también por el delegado del encargado, en este caso del ministro de Economía y Finanzas. Y lo que señalaba el OIT es que esto no es ideal para la administración de un banco de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque esto da lugar a la injerencia de fines ajenos a los institucionales, una preeminencia total en la toma de decisiones de parte del gobierno, porque además hay que recordar que según la ley del BIES, el presidente del directorio de esta institución tiene voto dirimente. Después hablamos del BIES, ahorita terminemos con el Consejo Directivo del IES. Ya vio el argumento que ella usa, que lo mencioné, ya lo trató, de 60% está representados los asegurados, es decir, jubilados, trabajadores y afiliados, y ella da por hecho que van a coincidir.
Pero vamos al otro punto. ¿Cómo terminó de salir el proyecto respecto a lo que usted planteó de quién presidía el Consejo Directivo? Que por este aspecto el voto dirimente que ya acaba de mencionar es fundamental. Un rato puede haber 2-2. Claro, nosotros propusimos un Consejo Directivo del IES integrado por 5 miembros. 2 de los afiliados activos, 1 de los jubilados, 1 de los empleadores y 1 del gobierno. Correcto. Y la propuesta nuestra fue súper transparente y democrática. Nada de direccionamiento para beneficiarlo a alguien, sino que entre los 5, Carlos, en el Consejo Directivo sean los que elijan al presidente o al vicepresidente. Correcto. Podría ser del gobierno el presidente, o de los empleadores el presidente. Así es. O de los jubilados ¿Y el salió presidente. así el proyecto? No. Lo cambiaron, Claro, volvieron a decir que lo tiene que presidir el Ejecutivo. Claro. Pero ahora no es justo que sea así, en vista de que el desbalance de 3-2 por lo menos le deja al Ejecutivo, que es un elemento vital para el manejo del IES, algo de peso. No. La primera ley que se puso en vigencia en el Ecuador fue la Ley de Jubilación 1923. Ya 1923. Es decir, ya el Seguro Social con esta primera ley ya cumplió 100 años. Y los 100 años lo manejó el gobierno. Lo que pasa es que Patricia es jovencita y entiendo Correcto. Que este capítulo no lo he estudiado, ¿no? Ya. El tema, en el año 1928 se crea la caja de pensiones para financiar las prestaciones de jubilación de los empleados públicos, de los militares, etcétera. Ahí recién se crea la caja de pensiones. Y claro, y esa caja de pensiones hasta 2028 ya tendrá 100 años. Pero todo este siglo hasta en manos del gobierno. ¿Cuál es la consecuencia de que el proyecto haya salido con un presidente del directorio elegido de una manera distinta a la que usted propuso? Antidemocrática. Es antidemocrático porque se van a reunir los 5 y sucede que el gobierno, a través de la ley, que lo va a avalar esa designación, la Asamblea Nacional, lo cual es absurdo, y entonces él por ley pasa a ser el presidente. ¿No facilita eso un veto parcial del Ejecutivo? Sí, claro, porque yo le voy a enviar una carta mañana al señor Presidente de la República para pedirle que incorpore los textos originales de nuestra propuesta a efectos de que... ¿Por qué? Pues entonces, ¿para qué la mandó a debatir la Asamblea? ¿Acaso que la Asamblea tiene que copiar exactamente el proyecto como usted lo sacó a cuenta de que fue iniciativa popular? No, la Asamblea tampoco tiene atribuciones constitucionales y legales para torcer los objetivos del proyecto de ley. No, pues. ¿Hasta dónde podía modificar ella la Asamblea? Ella tenía que perfeccionar los textos, tenía que revisar la semántica, la sintaxis, revisar hasta la ortografía. O sea, esencialmente no podía cambiar nada. No, la ley no le faculta ni la Constitución. Porque en Derecho Público, usted que estudió Derecho, claro. Carlos, en Derecho Público hay que aplicar lo que está escrito. Y lo que no está escrito no hay que inventarse. ¿Y qué dice la ley cuando un proyecto de reforma viene por iniciativa popular? Artículo 8 de la Ley de Participación, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que los proyectos de ley de iniciativa popular normativa no pueden ser rechazados. Pero en el momento que le empiezo a cambiar... Rechazados es una cosa, modificados es otra. Claro, pero no la ley... El Ejecutivo no los puede rechazar, él los puede modificar. La Asamblea que los debatió los podía modificar. Y usted dice que no los puede modificar. No los puede cambiar. Yo lo que cuestiono es que no puede cambiar los objetivos. Porque ¿qué sentido tendría, Carlos? Que salimos a la calle, en el sol, en el agua, ¿no? Más de 500 brigadistas del sector de los jubilados, 75.500 firmas, ¿no? Y que venga a la Asamblea y le cambie. O sea... ¿Qué sentido es una burla? No ha cambiado los objetivos, ha cambiado ha cambiado no cómo se elige al presidente del directorio. Pero para nosotros es clave quién debe dirigir el directorio. Pero siguen estando de las 5 fuentes distintas los componentes del directorio, como usted propone. Sí, pero en cambio, la dirección, ¿quién la tiene? El delegado del gobierno. No, si hay 3-2, como seguramente va a salir. Claro, en las sesiones y en la votación... Oiga, usted quiere 100% todo, dele suave. Bueno, lo que pasa es de cuando usted sea gobierno, tal vez, pues si tenga mayoría en la Asamblea, también. Es que hay suficientes motivos, Carlos. Mira, aquí tengo un libro que se llama La crisis del IES. En manos del gobierno. Editorial El Conejo, que me voy a olvidar de eso, claro. ¿Sabe cuánto dice que en el periodo 1951-1984, cuánto era la deuda que tenía el Estado por incumplimientos de la ley y también incumplimiento de obligaciones patronales? 85.927 millones de sucres. ¿Sabe cuánto logró recaudar el Seguro Social? Solo el 10%. El 90% lo perdió. Eso lo han manejado los gobiernos. ¿Qué queremos? ¿Que lo siga manejando el gobierno de esta manera? Ok, prosigamos con un elemento más. Recuérdenme que luego tenemos que hablar del Consejo Directivo del BIES. María Clara. La actual representante de los empleadores del Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez, demuestra en cambio que el sistema para elegir a los miembros del Consejo Directivo del IES lleva una extrema politización, así lo explicó en el programa 25 Hora 25 de Andrés Carrión de Teleamazonas.
El tema se va a politizar porque han puesto un requisito de que las personas que quieran ser candidatas a ser miembros del Consejo Directivo tienen que contar con un 2% de su electorado. Entonces esto yo creo que va a ser definitivamente politizado porque, por ejemplo, en el caso de los empleadores, si tenemos, digamos, unos 800,000 empleadores, ¿no es cierto? Yo tendría que tener 16,000 firmas. Mientras menos politizado sea el Consejo Directivo del IES, es mejor. Los perfiles de las personas que forman el Consejo Directivo deberían ser perfiles técnicos que entiendan que el corazón de un sistema de seguridad social es lo actuarial. El IES se soluciona con una reforma estructural de los sistemas y de los fondos que maneja el IES. Hacia allá es donde el IES debe apuntar para realmente darle sostenibilidad a los sistemas y a los fondos que maneja el IES, como es el Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud. Si no solucionamos esa parte técnica, desde el punto de vista actuarial, no estamos solucionando nada. Aquí solo una precisión de mi parte antes de ir a lo de fondo. Es imposible reclamarle al Consejo Directivo del IES que no sea politizado. Del mismo elemento que tiene un integrante vital proveniente del Ejecutivo lo es. Los trabajadores tienen una posición política y se refleja en su visión de la seguridad social, los empresarios también. Así que no pidan imposibles. Lo que entiendo que quieren decir, y es preocupante, es que el sistema que ellos han propuesto exige campaña electoral para terminar ser elegido. ¿Cómo corregir este riesgo? Que de paso tiene que pasar por el CNE, que es el que tiene que manejar la elección de los representantes, que tienen que presentar su candidatura mínimo con un 2% de firmas, según decía María de los Ángeles Rodríguez. 15,000 firmas, o sea, esto va a ser casi votar por alcalde o prefecto de una ciudad. No. La votación es segmentada. ¿Qué es eso? Eso es segmentada. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, solo votan los jubilados por su representante. En el caso de los afiliados activos, asimismo, el segmento de los afiliados activos votan por su candidato A y B, porque lo de A no le sirve para B, ni lo de B para A. Okay. Entonces, separado. Y lo mismo en el caso de los empleadores. Pero tiene que cumplir requisitos. Miren lo que dice el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social. Para ser integrante del Consejo Directivo del IES se requiere estar en goce de los derechos políticos, acreditar título profesional y haber ejercido con probidad notoria la profesión o la docencia universitaria o algún cargo de responsabilidad directiva en actividades privadas o públicas y acreditar experiencia en el desempeño de ellas por un periodo no menor de 10 años. Pero eso no llena el requisito que exigía María de los Ángeles Rodríguez, perfiles técnicos. Alguien puede cumplir perfectamente con todos esos requisitos, pero no saber un carajo de seguridad social. Yo lo quería incluir, pero dije que me voy a extender demasiado y aquí van a ser más problemas, porque la propuesta nuestra era una palabrita más y acreditar experiencia suficiente en seguridad social. No, nosotros sabemos que queríamos ampliar. ¿Qué? Que sean gente especializada en manejo de seguros sociales, que sea gente que haya investigado, que haya estudiado, que haya hecho publicaciones en materia de seguro social, que haya hecho reformas institucionales en materia de seguridad social. Eso queríamos proponer nosotros. Es decir, pero si lo digamos, nosotros pensábamos que si le abríamos más esta cosa, esto iba a tener más problemas. Es decir, el representante de los jubilados, ¿cómo se elegiría? Entre las varias asociaciones de jubilados tienen... No, los jubilados son directamente, a través del sufragio. ¿Por qué, Carlos? Votan. Claro, votan. Los 600,000 jubilados van a votar y eso lo maneja el CNE. Eso lo maneja el CNE. ¿Y quiénes son los candidatos que pueden aspirar a ser representantes de los jubilados? Previamente tienen que ser calificados. Según esos requisitos. Sí, según esto. Y luego tienen que cumplir con el 2% de firmas de respaldo. Es decir, un jubilado para que quiera ser candidato tiene que tener 13,000 firmas. Okay. Y un afiliado activo para que quiera ser candidato tiene que tener más de 60,000 firmas. O sea, entonces de esa manera se puede tamizar. Pero la mayor politización, Carlos, lo que decía María de los Ángeles, le voy a decir. Miren, en el año 82, cuando el doctor Enrique Gallego Sárez era el director general del IES, de acuerdo, él lideró con todos los recursos del Seguro Social de los trabajadores la creación de ese partido político que se llamaba Pueblo, Cambio y Democracia. ¿Qué mayor politización que esa? Ya no puede haber otra. ¿Y la de Richard Espinosa? Esa fue peor. No, y vamos a la de Ramiro González. ¿Y la de Ramiro González? Ramiro González fue desde el 1 de julio del año 2008 al 15 de mayo del año 2013, fue el presidente del Consejo Directivo del IES. ¿Sabe que llevó una nómina de 25,350 personas? Aquí está. Y ahí estaban callados los representantes de los empresarios. Y todos los analistas, ¿no? Nosotros hablábamos, los representantes de los empresarios estaban callados. Y aquí se creó el movimiento político Avanza. El segundo hecho, por los recursos de los trabajadores. De ahí viene Richard Espinosa Guzmán, desde el 24 de marzo del año 2015 al 4 de diciembre del año 2017, él llevó una nómina de 25,557 personas. Qué bestialidad. Y creó un partido político que se llama Cambio Generacional. Ajá.
O sea, 3 organizaciones políticas y Ok. que nadie dijo nada de la Ok, forma como se así manejaban es. los Ya, recursos. y qué importante que lo mencione, Henry Llanes, porque ahí entienden la bronca del señor. Ahí entienden por qué no propone una cosa distinta a la que reclaman los de los perfiles técnicos. Yo también lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Y los que estuvieron calladitos entonces, hablan ahora. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más opiniones para el tema que tratamos el día de hoy. Por ejemplo, Francisco Andino y Eduardo Manzano nos dan sus criterios. Así también se une a nosotros como panelista vía Zoom Diego Salgado, ex asambleísta y ex director general del IES. Es inevitable ya cambiar la composición del Consejo Directivo del IES, pero no para terminar con un remedio que agrave la enfermedad. Aquello debe ser un paso para entender que el modelo, no solo la estructura, debe cambiar, sino el colapso vendrá en 4 o 5 años. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, 48 horas después y 6 de la mañana. Todos los horarios, todos los públicos. Recuerden que 6 de la mañana aquí es 1 de la tarde más o menos en Europa. El Canal 14 en Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. En el periódico digital Ecuador en Vivo sale un resumen y una síntesis apenas concluye en su portal principal y página de noticias. En Estados Unidos vamos en simultáneo por Macro Digital, más cerca de ti. 1 hora diferida tienen ellos, no es que sale 1 hora después, por si acaso. Y estamos en Puyo a través de Nina Radio 104.7 FM, que pone el reprise al día siguiente, 13 horas. En futuros programas me voy a poner un cuadro en todos los medios que estamos, aparte de las redes sociales, para que ustedes comprendan las opciones y algunos no se confundan. María Clara. Volvemos al tema y veremos que de las pocas personas que expresan públicamente la coincidencia con ampliar de 3 a 5 el Consejo del Directivo del IES, el exministro de Salud y exgerente general desde hace un año del Teodoro Maldonado Carbo del hospital, el doctor Francisco Andino, aquí da los motivos para pensar de esa manera. Lo hizo en Vera a su manera el 12 de marzo. Lo que se está planteando en este momento es la gobernanza del IES. Y esa gobernanza, teniendo un triunvirato, es indiscutiblemente maltrecha. Allí se pactan 2 y las resoluciones salen. Entonces, presidente con el miembro de los empleadores o presidente con el miembro de los trabajadores y salen. Entonces, ahí no hay una verdadera representación, que en alguna ocasión ya hubieron 7. Ahora se lo propone como 5. Y en ese sentido estamos de acuerdo a que debe de cambiar precisamente por la estructura atomizada que tienen ahora los afiliados. ¿En quién y en quién está atomizada la representación? La atomizó el gobierno de Rafael Correa cuando prácticamente dividió los gremios, suspendió los gremios y atomizó inclusive la sociedad organizada. Al atomizar a una sociedad hace precisamente divide y vencerás. Y eso es lo que prácticamente hoy vemos inclusive en la composición de la elección.
Ahí tienen ustedes una coincidencia con lo que Henry Llanes ha planteado. Antes de volver a él, un nuevo aporte, María Clara. En la misma fecha, para ver a su manera, en cambio, Eduardo Manzano, quien fue funcionario también del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por el 2008, antes de que fuera tomado completamente por la corrupción, cree que un directorio de 5 volvería todo simplemente más burocrático. El cambio estructural que necesita la seguridad social no pasa por aumentar los miembros del Consejo Directivo, porque se va a hacer más burocracia de lo que ya existe en la seguridad social. Con los 3 que existen en la actualidad, es fácil hacer mayoría con 1. ¿Usted cree que puede hacer mayoría con 4 o con los 5? Es más difícil. Es más difícil porque las tendencias de cada persona es diferente y de cada gremio también. Diego Salgado, bienvenido de vuelta. La vez pasada tuvo la gentileza de aportar como es director general del IES con su punto de vista. Dijo principalmente que cambiar la gobernanza del IES es importante, pero mucho más lo es atacar el problema de estructura, y para eso ustedes habían dejado un proyecto de ley de aproximadamente 400 páginas. ¿En qué contraría o difiere eso, esa propuesta de ustedes, de lo que finalmente ha terminado de aprobar la Asamblea y va al Ejecutivo? Adelante. Qué gusto, Carlos. Gracias por la invitación. La verdad es que no contraría. Sin embargo, yo debo insistir en que los problemas de la seguridad social administrados por el IES son más profundos, ¿no? Son temas que tenemos que pensar cómo financiar, cómo lograr que se sostenga la seguridad social, tanto en lo que tiene que ver con salud y sobre todo en pensiones, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años. Ya lo que aporta el Estado hoy son 3 puntos del PIB, más o menos. Nunca cumple el 40%, que es el mandato legal. Está alrededor, en promedio, del 28%. Y eso también le vuelve complicado. No se diga la situación económica del país, que no ha dejado de ser crítica en el sentido de generar producción, generar trabajo, y con esto puedes tener más afiliados que puedan sostener la seguridad social. Ya, si eso era así, ¿cuál era la propuesta de ustedes? No le pido que me la detalle. El concepto, la idea central para atacar el problema de financiamiento del IES que usted ve como fundamental. A ver, yo creo que son básicamente los temas demográficos. Hay que entender que los ecuatorianos hoy vivimos más. Se ha mejorado la calidad de vida, se ha mejorado la atención. Obviamente el mundo inteligente ha inventado medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vivimos más. La ley de 2001, la ley de seguridad social, tiene una fórmula en que las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años, y en ese momento pensando en que más o menos iban a vivir pensionados 10 años más con pensiones. Pero ahora el promedio de vida está sobre los 75 años, ya el BID habla de que en muy poco tiempo vamos a vivir hasta 100. Pero entonces eso es lo que tiene que ser ajustado. No avanza, desgraciadamente, en gobiernos anteriores, con más bien acciones populistas, ampliaron el número de beneficiarios. Los hijos de los afiliados. De acuerdo. Lo hemos tratado. Antes solamente era hasta los 3 años, ahora es hasta los 18. Sí. Y eso le cuesta al IES 250 millones de dólares al año más. Lo dijimos aquí. Por citar un ejemplo. Sí, gracias. No es por no decirlo, lo dijimos y es importante recordarlo. Pero la primera conclusión sería, de lo que usted analiza el aspecto demográfico, hay que prolongar o hay que aumentar la edad de la jubilación. La fórmula no la vamos a discutir en el programa. La segunda sería incrementar los aportes de los afiliados también. Sí, Carlos, yo creo que es importante que se aumente el aporte de los afiliados, tanto los afiliados, trabajador, como del empleador.
No estoy seguro. Uno de los escenarios puede ser el que en algún momento el vocero del IES, el presidente Peña, habló de incrementar a un 30%. Sí. Mire, ese es un escenario. Sin embargo, el que nosotros planteamos, el que está en la ley, en el proyecto de ley, perdón, y en el proyecto también propuesto por la comisión que generó el presidente Lasso en su momento, y es un aumento gradual. Esto en 20, 25 años, a lo mejor llegar a ese 30%, a lo mejor no, a lo mejor llegar a un 25, a un 22, a un 27. Eso se hace a través de estudios actuariales. ¿Y quién es el llamado a hacer esos estudios actuariales? Porque todos los días lo hace el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias. Es más. Hasta ahí tengo que llegar, 1000 disculpas. Tiene pendiente usted un viaje acá, que tiene que hacerse, discúlpeme. Lo pasé invitando un año, así como Henry se ha hecho el suyo. A ver, muy amable. Ok, usted no puede desconocer el factor demográfico. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Jubilación debe ser más tarde o van a haber jubilados más tempranos y eso desfinancia el IES por miles? Y aportes, si no dan más, esto se hunde. ¿Cuál es su propuesta para eso? Lo que pasa es que el tema del manejo del seguro social tiene agujeros negros enormes que solo son comparables con los que están en el espacio. O sea, su propuesta es tapar los agujeros negros. Claro, es que lógico, eso es ¿y quién ha creado esos agujeros negros? Es el propio gobierno, ¿no? O sea, entonces, si se combate la corrupción, alcanza para todo, como dice Bukele. Sí. Deme ejemplos. A ver, vamos con aquí ya le enseñé una cifra, ya. No, pues usted me dijo, no va a aumentar la edad de jubilación, ¿verdad? No. Y mire usted que yo le sé... ¿Mantiene la edad de jubilación? Sí, igual las cosas como están. Ya. ¿Mantiene los aportes? También. ¿Tapa los huecos negros? Sí. ¿O cuánto saca con eso? A ver, es que el Seguro Social ha perdido miles de millones de dólares. Lo sé. Y entonces, deme una estimación, Henry. ¿Cuánto saca con eso? Yo diría, solamente en deuda, que lo dice Diego Salgado, que está aquí. Dice que él le debe al Seguro Social, aquí está el oficio, que le envió al Ministro de Economía y Finanzas, solo por salud, acumulada que el Estado no ha cobrado desde el año 2006, en salud, desde que no ha cobrado del año 2006, y el 40% que no paga el Estado desde el año 2002, ¿sabe cuánto es la deuda, Carlos? 10.051 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto le van a pagar? Nunca. No, tampoco. En 20 años, Henry, tal vez le paguen 500 por año. Es que no es así, pues. Pues que nosotros le hacíamos la propuesta. Es que el gobierno tiene la sartén por el mango. Y además no tiene plata. Pues que nosotros le proponíamos que el Seguro Social sea accionista de los stocks estratégicos de la economía nacional para que pueda pagar. Este es un problema, la deuda. Pues usted habló de huecos negros. ¿Qué otros hay? Este es la uno. Ya. Verá, hay otro. No, pues aquí tengo yo, por ejemplo, la liquidación de la deuda del Estado. Verá que este es el segundo, este es el tercer periodo, pero me voy a referir al segundo, porque el primero ya lo dije. Sí. La liquidación de la deuda del Estado. Ya, del 31 este es del año, desde el año 1985 al año 2007, que incluye interés hasta mayo del año 2008. Mira lo que dice. Es que esta es una maravilla cómo se ha manejado el Seguro Social. El monto en dólares por el tramo 2007 de la deuda del Estado al IES alcanza a 351,000 y luego del periodo anterior del 85 al año 2000 el mismo monto total. El monto total de la deuda del Estado aplicando el método de desagio es de 888.3 millones de dólares. Y los delegados del IES saben lo que dicen. Bajo la responsabilidad de los integrantes de la comisión del IES se establece también como técnica de trabajo la hipótesis del método valorista, cuyo monto por el periodo 1985 a 2007 con corte de intereses a mayo del año 2008 alcanza a la cifra o a la suma de 3.478 millones de dólares. Pero la licuaron a la deuda y el Estado le terminó pagando 888.3 por el cambio de método. ¿Y sabe de qué criterio partieron? De que como que el sucre se hubiera cotizado frente al dólar desde 1985 al año 2000 de 25,000 sucres por dólar. Mire esa brutalidad. Y esos son miles de millones de dólares de pérdida. Lo que le hicieron a todos los afectados por el desastre bancario en el año 90. 2000. En el año, esto fue antes. Esto fue antes, claro, del 85 al 2000. Ok. Ya, y el año 90, Carlos, manejando el estado de la economía de este país, cuando le llevó a 25,000 sucres a fines de los 90 la cotización del sucre frente al dólar. ¿Qué significó eso?
enorme pérdida de dinero de los aportes, pues. Oiga, Henry, ¿y usted cree que los afiliados no van a tener intereses también y a ser infiltrados por la partidocracia que corrompió esto? No. ¿Usted cree que los jubilados no van a ser efecto? ¿Usted ha visto lo que es Richard Gómez, el representante de los trabajadores? Petrolero. Richard Gómez fue el que rompió el FUT haciendo la CUT correísta. Sí, pero, Ganó Lazo, se hizo lacista. Está en el gobierno Noboa y vota con Eduardo Peña. ¿Y usted cree que son angelitos los de los jubilados y los afiliados? El Ecuador y la comunidad, los sectores sociales tienen que aprender que los que no tienen ética pública y moral pública nunca pueden llegar a ser dirigentes ni gobernantes del Estado. Están en todas partes, no solamente están en el gobierno, en los empresarios, también están en los trabajadores, en los afiliados, pero depende de la cabeza. Yo fui dirigente petrolero, Carlos, 5 años. Jamás. En mi periodo alguien sacó la uña para robarse. Pero usted juzga por la excepción, usted es una excepción. No, pero hay que usted formar, es un caso raro. Hay que lo que está haciendo demuestra que es un caso raro. Sí, y ¿sabe qué? Yo lo he dicho y lo repito, admiro a este señor por eso. A sus años, con sus canas, se ha echado encima un trabajo que debían haber hecho los jóvenes en este país, y a sus 60 y tantos, creo que es menor que yo, lo hace. Se va a la calle, coge 500 voluntarios, recoge 75,000 firmas, y tiene hoy a este país, él, solito, con ese apoyo, solito, discutiendo reformas a la seguridad social, él. Así que los jóvenes que reclamen una oportunidad no la pidan, tómensela, como ha hecho él. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tenemos como invitado y panelista vía Zoom a Carlos Loaiza, expresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Es inevitable ya cambiar la composición del Consejo Directivo del IES, pero no para terminar con un remedio que agrave la enfermedad. Aquello debe ser un paso para entender que el modelo, no solo la estructura, debe cambiar. Si no, el colapso vendrá en 4 o 5 años. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con tu Banco Bolivariano, 30,000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan, y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Veamos el criterio empresarial, o por lo menos del expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, sobre esta reforma que está en curso y que debe hacer el Ejecutivo. Bienvenido, doctor Carlos Loaiza. ¿Cuál debe ser la respuesta del gobierno frente al producto que ha salido? Carlos, buenas noches. Un saludo a la audiencia del programa. Sin duda, uno de los principales problemas que tiene la seguridad social tiene que ver con tener al principal deudor administrado los recursos del IES. Eso genera un problema de gobernabilidad muy importante, que no es el principal problema, pero que podría ser un espacio para poder construir las alternativas de crecimiento. En esa línea es fundamental no solamente el número, sino quiénes y qué perfiles deberían tener las personas que van a formar parte del Consejo Directivo del IES. Como experiencia te puedo mencionar lo que sucedió en esta última elección, en la cual el sector privado hizo un esfuerzo muy importante, a diferencia de lo que pasó lamentablemente con el representante de los trabajadores, en la cual se hizo la elección de una profesional con experiencia en el manejo de finanzas, en el manejo justamente de este tipo de proyectos y de programas que permitieron en este momento contar con una persona que representa de una manera técnica, objetiva e independiente al sector privado. Por lo tanto, lo que correspondería es, una vez aprobada esta reforma por parte de la Asamblea Nacional, llevar adelante los mecanismos que permitan definir cómo se va a conformar ese consejo directivo. Yo tengo una preocupación particular sobre los colegios electorales de cara a lo que nos sucedió en la última elección. Lo que pasó con los trabajadores podría ser también un riesgo para el sector empresarial, en el sentido de que no exista transparencia y claridad en la forma como se van a escoger
a los colegios electorales, quienes van a formar parte de este proceso de selección y finalmente llegar a la elección de los finalistas. Doctor Carlos Loaiza, también hay preocupación sobre el representante de los empresarios. Estuvo uno, César Rodríguez, durante 10 años, a quien se lo señala por haber permitido, en muchos casos propiciado, muchas de las barbaridades que ahora estamos lamentando. ¿Por qué los gremios estuvieron tan distantes de ese problema cuando eran por lo menos corresponsables? Era su representante. Debían haberle pedido que se vaya o haberlo cambiado. Carlos, porque se montó un esquema, especialmente en la definición de los colegios electorales, que generaron unos vacíos. Eso también pasó por el lado del sector de los trabajadores, y de allí nuestra insistencia. Es importante mencionar que ese decreto ejecutivo en el gobierno del presidente Lasso, en la cual se aceleró el proceso de selección, nació también de una presión muy fuerte por parte de los trabajadores y por parte también del sector empleador. Yo quiero recordarle que estuvimos en conjunto con el Frente Unitario de Trabajadores. Fue el primer delegado del sector empresarial que participó de la mano con los trabajadores. Definimos con el FUT una hoja de ruta única en la cual trazamos el tema de estructurar el consejo directivo, el transparentar el manejo de la deuda, en tener claros representantes del sector privado y del sector de los trabajadores y establecer una reforma que permita justamente corregir todo esto, porque no es un tema de un gobierno de derecha, de un gobierno de izquierda, Carlos. Pasó con el gobierno del presidente Correa, pasó con el gobierno del presidente Moreno, pasó con el gobierno del presidente Lasso, nos está pasando ahora con el gobierno del presidente Noboa, en la cual los recursos del IES se están convirtiendo en la forma en la cual el gobierno logra tener caja, logra tener efectivo que le permita justamente resolver los problemas de la caja fiscal, pero perjudicando y generando las dificultades que todos conocemos en el IES, que se está convirtiendo en una bomba de tiempo, lo cual muchos analistas han determinado que podría ser uno de los principales factores que sí podría poner en riesgo la dolarización en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Carlos Loaiza, sobre todo por recordar algo que es muy cierto y reivindico. Hubo un momento en que la Cámara de Comercio y el FUT coincidieron en una posición conjunta cuando históricamente empleadores y trabajadores han estado confrontados sin encontrar coincidencias fundamentales. Henry, no dejemos fuera el directorio del BIES, hay que hacer una referencia a eso. ¿Qué hace ahí el ministro de Finanzas, primero? Y segundo, ¿por qué lo tiene que presidir el presidente del Consejo Directivo del IES? Antes, cuando no había el banco, había una comisión de inversiones que estaba dentro de la estructura orgánica funcional del Seguro Social, y por lo tanto las políticas venían del director general y obviamente del Consejo Directivo del IES. ¿Quiénes integraban esa comisión de inversiones? Eran técnicos del Seguro Social. ¿Y eran técnicos? Sí, eran técnicos, sí. ¿Ahí estuvo Eva García Fabre algún rato? No. El que la presidió la Comisión de Inversiones en los primeros años del presente siglo fue el economista Fernando Mosquera. ¿Y procedieron técnicamente? Sí. ¿Era mejor que el esquema actual? Era mejor porque, como dijo el ingeniero Jorge Muñoz en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, lo que se llama banco del IES no es un banco, es una institución más del sector estatal. Porque el Seguro Social está concebido como sector estatal cuando no debe ser, contradice la Constitución. Porque que dice que es autónomo, además. La Constitución dice que los recursos del Seguro Universal obligatorio no son del fisco. Correcto. Si no son del fisco, ¿por qué maneja el fisco? Y dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. ¿Eso lo puede corregir en su veto parcial el presidente? Lo puede corregir. Con la propuesta nuestra. Que decía? Nosotros, por ejemplo, en el caso del director del banco, decíamos que el presidente del Consejo Directivo de IES es correcto que sea el director del banco, porque el Seguro Social es la institución macro. Y claro, 4 técnicos especializados en gestión bancaria, en el mercado financiero del país, en mercado bursátil, 4 miembros designados mediante concurso de oposición y méritos. Para que digan ellos los parámetros de qué. Sí, del manejo financiero, de los recursos. Y el Consejo Directivo del IES vendría a ser un administrador de las políticas que pongan esos 4 miembros. Digamos, como es independiente porque tiene ley propia, el Consejo Directivo como tal no se mete en el directorio del banco, porque quien las define las políticas de inversión, de manejo de los recursos. ¿Y para qué está el Consejo Directivo entonces? En cambio, el Consejo Directivo está en lo que tiene que ver con las políticas institucionales que tienen que ver con la administración, salud, etcétera. Ok. Sí, eso es distinto. Pero, por ejemplo, no decide monto de créditos, dirección de créditos, aprobación de créditos. Y como el director del banco es un órgano ejecutor. Claro, que le da políticas bajo macros. Los parámetros de estos 4. De los 4, exacto. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas a nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es inevitable ya cambiar la composición del Consejo Directivo del IES, pero no para terminar con un remedio que agrave la enfermedad.
Aquello debe ser un paso para entender que el modelo, no solo la estructura, debe cambiar. Si no, el colapso vendrá en 4 o 5 años. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa. Uno más de la serie que haremos sobre la seguridad social. Uno de los protagonistas tiene que ser Henry Llanes. Otro ha quedado en venir de Washington a defender sus propuestas aquí, que ha sido Augusto de la Torre. Haremos por fin una semana entera sobre el tema de la seguridad social, que es demasiado vasto y complejo como para evacuarlo en un solo programa, pero sobre los principales puntos de la visión y de la propuesta de reforma de Henry Llanes hemos cumplido ya. La complementamos con esto de María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para Henry Llanes, nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. Si el presidente modifica la composición del directorio, pero lo amplía, como usted plantea, ¿sigue apoyando el proyecto, sí o no? Sí. La segunda, reconoce que de un desbalance de 2-1 a favor del Ejecutivo, ¿va a pasar a otro desbalance de 3-2 a favor de los afiliados, sí o no? No. La tercera, un consejo directivo que tenga representantes de afiliados por votos y no por méritos académicos, ¿podrá impulsar una reforma técnica, sí o no? Sí, pero también es en función de méritos también. La cuarta pregunta, ¿coincide que el problema de fondo del IES, ahora más que estructural, es de modelo y este debe cambiar, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿el Consejo Directivo tiene herramientas suficientes para combatir el mal mayor del IES, que a juicio de muchos ha sido la corrupción, sí o no? No, la actual no. Muchas gracias, Carlos. Henry, ¿cómo evitamos que su buena fe y convicción en esta reforma termine en una distorsión y no en un verdadero cambio? Y por esa vía se saque la conclusión equivocada. Ya ve lo que quieren los sindicalistas, los izquierdistas, los representantes, los afiliados. Pura cuestión demagógica, razón de más para hacer otro camino. Para llegar al Consejo Directivo del IES es una tarea bien dura ahora con la reforma, porque la gente tiene que tener méritos y tiene que formular su programa ante todos los afiliados, en el caso de los afiliados activos y en el caso de los jubilados igual. Es decir, que es gente que tiene que debatir, gente que tiene que exponer. O sea, Henry, si es así entonces, hasta que elijan a los nuevos miembros del Consejo Directivo, fácil van a pasar 6 meses, usted sabe que está el CNE y sabe qué va a ocurrir. El Ejecutivo tiene lista, aquí lo dijo Eduardo Peña, una reforma integral de la ley que se aprobará con más facilidad que la suya y tendrá al final una transitoria que diga todo lo aprobado antes queda automáticamente derogado si se opone a esta ley.
encajonan su reforma. No tan así. ¿Por qué? Porque somos seres vivientes, o sea, estamos incorporados al debate, pues no. Si viene una cosa como esa, hasta el gobierno a querer desmantelar, o la asamblea la quiere desmantelar. No la van a desmantelar, hay otra reforma integral que cambia lo suyo, punto. No, lo que pasa es que... Y terminan sentándose en lo suyo. No, es que el señor Peña lo que quiere hacer es subir la aportación del 20.6 al 30%. Y lo ha dicho. Claro, como que estuviéramos con un Producto Interno Bruto y ingreso per cápita de Europa. Y ha tenido la valentía y la franqueza de decirlo, señores, los problemas heredados no son míos, si no hago esto se hunden todos. ¿Qué quieren? Pero no hay que hacer la operación del gato tampoco, pues. ¿Qué es cuál? Que es tapar toda la corrupción, todos los males que se ha hecho en el Seguro Social. ¿Y debe destaparla para qué? ¿Acaso que él es contralor? ¿Acaso que él es fiscal? Bueno, si yo estuviera en la presidencia del Consejo Directivo, yo sí lo hago. Yo sí lo hago, Carlos. Le cambio al seguro, con todo el ñeque que hay que hacerlo, pues. Yo sí lo reestructuro, le doy la vuelta, le doy un giro de 180 grados, pues. Pero para esto tenemos que organizar a los afiliados y los jubilados. ¿Usted se va a candidatizar para ser representante por los jubilados? No, lo que estamos esperando es que pase la reforma. ¿Se va a candidatizar si la reforma pasa? Esperemos que pase la reforma, Carlos. Tercera vez le pregunto, ¿se va a candidatizar si pasa la reforma, sí o no? No puedo yo adelantar criterios del futuro. Ok, yo le agradezco por su presencia y saludo su coraje, como lo he dicho, sin necesidad de coincidir con todos sus enfoques. Lo otro que quiero destacar es que esto constituye un avance si se lo perfecciona, no si se lo arruina. Y la clave de lo que hemos visto hasta ahora está en el mecanismo de selección y votación de los nuevos representantes que van a estar integrados al Consejo Directivo de la Seguridad Social. Afiliados y jubilados, es una responsabilidad enorme de ustedes, enorme, prestigiar ese concurso, ese proceso de selección, esas elecciones, para que vayan los que merecen ir, los que conocen del tema y los que tienen probidad notoria. Si no, van a arruinar la última oportunidad de que desde los que financian el IES se modifique el IES y van a seguir gobernando el IES, lo que los han explotado, lo que los han usado para créditos, para enriquecerse ellos y para financiar sus partidos. Jubilados y afiliados, alertas. Acabo de recordarles inclusive que hay un proyecto legal del gobierno que se va a apurar mucho, que se entrega en mayo y que si ustedes no hacen bien su deber, será borrado. Advertidos están. El debate aquí va a seguir. Eso sí, María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí el autismo, en especial la disposición del Código de Salud que podría convertir a las personas autistas en incapaces. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.